analizar este tema y para eso nos acompaña el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Preja. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Alberto, en rasgos generales, primero, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué significa para nuestro país bajar un punto? Sin embargo, todavía estamos en el segundo lugar, que sería una buena posición, pero en términos de imagen al exterior, ¿cómo nos vemos? Bueno, primero aclarar que este es un índice de percepción de la corrupción y que sin duda siempre bajar en los índices no es una buena noticia y uno no podría elaborar y decir que esto es algo realmente positivo, pero hay que verlo en perspectiva. Chile efectivamente pierde ritmo, Uruguay se nos aleja, por primera vez Uruguay tiene 4 puntos en la medición total más que nosotros seguimos estancados entre el lugar 25 en nuestra peor medición el año 2009 y el lugar 20 en nuestra mejor posición el año 2014 y esto debiera ser una señal de alerta a no quedarnos complacientes en que somos los segundos o los primeros en la región, sino que debiéramos aspirar mucho más allá y efectivamente poder avanzar hacia por lo menos los 15 mejores lugares del ranking, porque Chile tiene todas las condiciones. ¿En qué nos diferenciamos en Uruguay? Esta vez, sin duda, fueron los casos del financiamiento irregular, los escándalos de colusión también afectaron. Sí, sin duda, los escándalos y todos los casos, y cuando más se sabe, se da un contrasentido. Es bueno que los casos se sepan, es bueno que se investiguen y eso evidentemente va a causar mayor sensación de corrupción. Lo mismo pasa con los temas de seguridad. Evidentemente, cuando uno ve que hay más portonazos o más delitos de algún tipo, uno va a tener una sensación de inseguridad mayor. Acá ocurre algo similar. Sin embargo, es interesante ver la curva ascendente que ha tenido Uruguay. Uruguay hace algunos años tenía 50 puntos. Hoy día tiene 70 puntos. Uruguay estaba abajo de nosotros por mucho. Hoy día no solamente nos equipara, sino que nos supera y ya nos supera por bastante. ¿Qué política hizo? Primero, políticas de austeridad. Hay un cambio interesante que se da al romperse el bipartidismo en Uruguay hace algunos años. Luego, cuando entran los nuevos gobiernos, se dan políticas de austeridad importantes. Hay que ver lo que se hizo en el gobierno del presidente Mujica. Por otra parte, también se aprobaron normativas que en Chile también han funcionado bien, como el acceso a la información, etcétera. Y sin duda eso ha llevado a que ese país tenga una mejor percepción de la corrupción. Nosotros creemos que, sin duda, tenemos todas las condiciones para ser mejores. Llama la atención también que justamente se da a conocer este ranking y en el Congreso se están votando todas las leyes a propósito de la probidad, pero se aprobó ayer el hecho de los aportes anónimos en las campañas según el rango y ya se pueden alcanzar hasta $1 millón en los aportes anónimos en el caso de los candidatos presidenciales. ¿Eso no podría ser una ventana para seguir con el financiamiento irregular? Bueno, hablando de los proyectos de ley como Transparencia Internacional y desde Chile Transparente hemos apoyado esta agenda y hemos valorado el trabajo que han hecho las cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Pero creemos que han quedado algunas brechas que no se cierran lamentablemente, al igual que como no se cerraron en el 2003. Una de ellas es efectivamente al permitir aportes anónimos, aunque sean de bajo monto, cosa que no necesariamente es mala, pero que no va acompañada de una sanción en caso que alguien hiciera agregación de aportes, cosa que ha ocurrido en otras legislaciones. Por ejemplo, yo soy una persona que quiero influir directamente en una candidatura, entonces, y tengo 100 trabajadores en mi empresa. Hago depósitos por esos 100 trabajadores, como si fueran una persona natural. Sí. Ese tipo penal o tipo de fraude electoral no estaría hoy día siendo considerado y eso lo encontramos grave. No estamos en contra de que hayan aportes anónimos de bajo monto, sí estamos en contra de que no se hayan establecido los disuasivos para que no se den prácticas como la que le estoy señalando. O sea, no se va a poder evitar porque dentro de la misma discusión que se hizo dentro de la Cámara Baja, los mismos diputados decían, bueno, va a ser cosa de que alguien con un monto mayor lo divida, incluso con voluntarios que puedan dividir. ¿Cómo se va? Y la defensa del gobierno que dicen que no, que la fiscalización del CERVEL va a ser tal que se puede conocer por parte del CERVEL quién está aportando. Pero... Es por eso que en ese punto la legislación, que insisto, es una muy buena legislación, queda incompleta. ¿Por qué? Porque tú tienes dos vías para poder regular esto. Uno, no permites ningún tipo de aporte anónimo. Y así se acaba el problema. Dos, si los permites, tienes que generar los disuasivos necesarios para que tú no tengas que incurrir en prácticas como esa. Y otro punto que quedó abierto y que a nosotros nos preocupa más que el anterior es que se regula o simplemente no se regulan los periodos preelectorales y postelectorales. Hoy día... Solamente en los candidatos presidenciales. 200 días, que es bastante limitado. Mira, hoy día pasa algo muy interesante en Chile. Los escándalos de corrupción o de financiamiento ilegal de la política, para ser más propios en el lenguaje, son escándalos de formas de financiamiento ilegal, pero de fuentes legales. Es decir, se recurrió a una empresa.
El día de mañana, si tú no regulas los periodos preelectorales, podrías estar en formas ilegales, pero también de fuentes ilícitas. Y eso en general en países, en otros países lo que se ha hecho es establecer periodos de precampaña más amplios con absoluta transparencia y comités exploratorios. Lamentablemente eso no prosperó en el Senado, que fue el momento que se discutió. Alberto, siguiendo con este índice de corrupción, ¿qué pasa también, por ejemplo, comparándonos con el caso de Venezuela, que en Sudamérica ya está en el último lugar? ¿Qué pasa ahí? Y también, bueno, ¿se debe también a la situación política que está viviendo? Bueno, en el país de los ciegos el tuerto es rey y nosotros somos los mejores de la segunda división mundial junto con Uruguay en este ámbito. Hay que decir que después de Chile viene Costa Rica con 50 puntos y después nos vamos a efectivamente los peores lugares del mundo y entre ellos está Venezuela. Venezuela solamente puntúa 17 puntos de 100. Lamentablemente ahí ya estamos hablando de un Estado en estos ámbitos fallido, de un Estado que no logra reaccionar por una parte, pero tampoco que tiene ningún tipo de institucionalidad que logre dar vuelta a esto. Esto ha sido evidentemente progresivo con los últimos años del chavismo, pero también venía de antes. Y lamentablemente cuando esto ya se traduce en una corrupción alta, una corrupción institucionalizada, es muy difícil salir de ahí. Y ahí, bueno, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional está haciendo un trabajo realmente muy valiente en luchar contra la corrupción en ese país. Dinamarca lidera este ranking. ¿Cuáles son las políticas que ha utilizado ese país para ser el más transparente? Bueno, sin duda, primero hay una base cultural importante y que eso no hay que distinguirlo. Yo dudo que en Dinamarca al copión se le aplauda. En Chile al copión se le aplaude. ¿Y el que se cuela también? Dudo que, claro, que uno se cuele en una fiesta o en un estadio de Maracaná. Lo que pasó con los chilenos, hay que verlo. Eso es muy sintomático de la cultura. Eso es una primera base. Pero lo segundo, la fortaleza del Estado de Derecho. Cuando hay reglas claras y cuando también hay sanciones claras a quienes transgreden esas reglas, sobre todo en el ámbito de la fe pública, las cosas funcionan mucho mejor. Nosotros estamos a mitad de camino. No tenemos la peor de las culturas, de hecho somos el país junto con Canadá más intolerante contra la corrupción. Tenemos una institucionalidad preventiva bastante buena y respetada. Tenemos instituciones que investigan, nuestra Fiscalía lo estamos viendo ahora y también los casos de colusión, la Fiscalía Nacional Económica, pero quizás nos estamos quedando un poco en el ámbito de la sanción y también en no legislar a media. Acá, insisto, tenemos muy buenas legislaciones, han salido, las aplaudimos, pero quedan con algunos puntos que pudieran haberse solucionado en un primer momento. ¿Cuánto afecta la corrupción en un país? Llama la atención que en este informe, cuando uno se mete en la página web, sale la imagen de una niña de cerca de 9 años que está en medio de una fábrica de botellas plásticas. Y lo que dice es que esta niña podría ir al colegio, pero como si bien la legislación dice que debería ir al colegio, la corrupción es tal que se le paga y se soborna que se pueden incluso contratar a niños en algún país. Poniendo un ejemplo, ¿cuánto puede afectar la corrupción en el transcurso, en el desarrollo de un país? Bueno, sin duda, nosotros afortunadamente en Chile no lo vivimos día a día, pero a mí me toca trabajar con mis colegas en países donde efectivamente te matan si denuncian la corrupción. Tenemos colegas de Transparencia Internacional en Ruanda, en Honduras, que han muerto, han sido asesinados por luchar contra la corrupción. Y en términos económicos se estima que el 5% del Producto Mundial Bruto se va en transacciones anómalas. Y se estima también que hay 26 millones de personas que viven hoy día en esclavitud, en la esclavitud moderna, que es la trata de personas. Eso es corrupción. Lo que pasó con los 43 estudiantes en Ayotzinapa es corrupción, policías cooptadas, lo que pasa en otros países de la región. Eso es lo que afecta y finalmente cobra vidas y nos hace tener una peor calidad de vida. ¿Y a quiénes más afecta? A los más pobres. Hace poco se dio a conocer un estudio hecho por la Universidad Cardenal Raúl Silva Enríquez que dice que los 86% de los pobres tienen una alta percepción de corrupción. ¿Y cómo no la van a tener si ven que cuando un parlamentario o un funcionario público o un gran empresario comete un acto de corrupción, eso le afecta en su día a día porque va a tener una peor prestación, una peor atención de salud, una peor vida finalmente? Respecto a la situación en Chile, hoy día el fiscal Carlos Gajardo, que también sabemos que le ha perseguido los delitos y financiamiento irregular de la política, dice a propósito de este ranking que tal vez solo se está sincerando la realidad de Chile. ¿Es tan así? Bueno, yo creo que en algunos ámbitos efectivamente se han sincerado prácticas que eran por archiconocidas, archidenunciadas y archiutilizadas, culturalmente aceptadas. El caso del financiamiento de la política y el caso de las colusiones no son de hoy día. No es que alguien dijo, esto pasó el 2015. No, esto viene desde el año 90 y antes no se sabía porque donde hay más corrupción siempre es en las dictaduras y eso hay que dejarlo claro. Creo que tiene algo de cierto lo que dice el fiscal, pero tiene algo de positivo también. Nuestra realidad de corrupción es una realidad preocupante, pero en el ámbito nacional.
Acá afortunadamente hemos logrado mantener al margen aún de la política al crimen organizado y a grandes bandas que finalmente son las que destruyen al país, a los países. Y lo vemos lamentablemente en nuestro barrio comúnmente. Ni hablar de lo que pasa en Perú, hoy día el mayor exportador de cocaína, gran parte de sus candidatos presidenciales fuertemente cuestionados por corrupción, lo que pasó en Guatemala con Otto Pérez Molina, que debe dejar por el escándalo de la línea la presidencia de Guatemala. Nosotros afortunadamente estamos lejos de allá, pero tenemos problemas de corrupción y esos problemas de corrupción hay que tomarlos con la seriedad necesaria para que no vuelvan a ocurrir y también prepararnos lo que pudiera ocurrir para el futuro. Alberto, y también otra noticia que conocimos hace pocos días fue la decisión de La Moneda de decidir quiénes medios podrían acompañar a la presidenta a sus viajes, tanto nacional como internacional. En pro de la transparencia y también de la conversación que estamos teniendo ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, acá hay que ser muy claro. El derecho a acceso a la información está vinculado fuertemente con un derecho humano reconocido por Chile, que es el derecho a la libertad de expresión. Y efectivamente a uno le gustaría y siempre tenemos que promover, y así por lo demás ha sido este país siempre, una total acceso a todos los medios de comunicación, a las distintas informaciones que emanen del Palacio de la Moneda y en este caso los viajes. Eso sí, nos gustaría también que hubiera claridad de quiénes son los que suben a los aviones, cuánto es el costo de esos viajes, porque a veces tampoco hay alguna claridad. Acceso para todos. ¿Sí? Eso estamos de acuerdo, pero con absoluta transparencia. ¿Y está bien que arbitrariamente decían quiénes suben y quiénes no? Creemos que eso no es correcto porque finalmente se puede dar para algún tipo de arbitrariedad. O sea, finalmente podría llevar solamente a quien no me va a hacer una pregunta incómoda y la verdad que eso no corresponde. Y son recursos públicos. No corresponde. Y por supuesto, además son recursos públicos. Por eso ponemos los dos puntos. Sin duda, apoyar lo que ha hecho el Colegio de Periodistas y lo que está señalando en el peligro que esto conlleva. Pero por otro lado también claridad en los recursos que se invierten en estos viajes presidenciales. Alberto Precht, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.